9:26 de esta mañana, 20 grados de temperatura. La hemos hecho esperar un poco a la doctora. Ha compartido con nosotros parte de la mañana ya sentada aquí en la mesa, pero para mantener un diálogo que tiene mucho que ver con una campaña muy fuerte que se está desarrollando. El pasado 9 de marzo fue, primero que nada, bienvenida, doctora. Un placer tenerla, a la doctora Virginia Michelis. Decía, el 9 de marzo se conmemora el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer. Y la doctora nos ha traído, que no hemos podido, pero por un tema de torpeza nada más en mis manos, colocarnos este pin en el que se encierra un poco lo que es el espíritu de la campaña. Yo cuido mi corazón. ¿Esto a qué se debe, doctora? ¿Es un tema complejo la cantidad de muertes que tenemos en el Uruguay en mujeres por enfermedades cardiovasculares? Sí, exactamente. Es la principal causa de muerte para las mujeres, para los hombres también. Pero en las mujeres el tema es que eso no se percibe e incluso mueren más mujeres que hombres de causa cardiovascular. Cuando hablamos cardíaca y cerebral, ¿no? Ajá. De ambas. ¿Y esto puede tener que ver con qué hechos? Porque, a ver, digo, uno asocia las enfermedades cardiovasculares generalmente a excesos que cometemos, por ejemplo, en el tema alimentación, a no tener hábitos de salud como, por ejemplo, el ejercicio, pero también lo asocia mucho al estrés y eso lo vincula de repente más al hombre que a la propia mujer. Sí, es así, justamente eso no se percibe y entonces en función de eso es que venimos trabajando. Ya hace 5 años en una encuesta que realizamos de percepción de la mujer por la mujer, evidenciamos esto. En esa encuesta también vimos el rol importante que juegan ustedes como comunicadores en todo esto, porque la información, la principal fuente de información justamente son la televisión, los medios, los folletos, las redes y en quinto lugar recién los médicos. Entonces, las mujeres por un lado no lo perciben, muchas veces la contrapartida médica tampoco la recibe de la misma manera y por eso vimos desde el Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología la necesidad de hacer acciones para la divulgación. Y llevamos la iniciativa a la bancada bicameral femenina, que nos recibieron de forma excelente y con el apoyo de todos los partidos políticos, de todas las mujeres, de todos los partidos políticos que integran la bancada. Bueno, logramos, este es el primer Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer, que ya tiene media sanción por unanimidad del Senado y que no dieron los tiempos parlamentarios para llegar a este 9, que en realidad lo festejamos. Lo celebramos el 11 por el tema del fin de semana. Por el fin de semana. Y esperemos que se termine de consolidar la ley en estos días. ¿Ustedes advierten una brecha de género también? Porque las enfermedades cardiovasculares de a poquito son la principal causa de muerte en Uruguay y de a poquito se vienen controlando, ¿no? Bajando levemente, pero no así en las mujeres. Sí, no así en las mujeres. Sí, ni que hablar. Justamente, si no se percibe ni siquiera como primera causa de muerte, mucho menos se percibe esa brecha que hay. Y esa brecha que afecta a todos los aspectos de la enfermedad cardiovascular. Desde el estudio, los estudios en las diferencias fisiopatológicas y clínicas de la enfermedad, los diagnósticos, el tratamiento y el pronóstico, que es mucho peor en las mujeres que en los hombres, en Uruguay, como pasa en los países desarrollados. Pero pasa más tarde, porque los hombres mueren más temprano que las mujeres estadísticamente, ¿no? Sí, la expectativa de vida es mayor, pasa aproximadamente unos 10 años más tarde, en la posmenopausia, pero no así en las mujeres que fuman. En las mujeres que fuman, como hablábamos ayer, el 70% de las mujeres que infartan antes de los 55 años son fumadoras. Eso es un dato, ¿no? Ayer el ministro Basso hablaba de la preocupación en cuanto al incremento. Si bien el cáncer de pulmón había descendido, se notó como un salto allí y hablaba de un incremento en la cantidad de mujeres fumadoras. Supongo que, si bien es un mal dato para los oncólogos, también lo es para las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Al prevenir las enfermedades cardiovasculares, también en cierto modo estamos previniendo las enfermedades oncológicas, porque hay muchos factores que son en común
Hablando a propósito de lo que decía Lorena, de esta situación que se percibe de brecha de género en cómo afecta la cardiopatía a la mujer y al hombre, ayer en la conferencia de prensa me llamó la atención un dato que se daba, y es que si bien mueren en términos globales 26 personas por día en Uruguay como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, 14 mujeres y 12 hombres. Los hombres son quienes tienen más intervenciones quirúrgicas, son los que acceden a mayor cantidad de procedimientos financiados por el Fondo Nacional de Recursos, de medicamentos. O sea, no hay una correlación en cuanto a la cantidad de muertes y la cantidad de prestaciones. Bueno, justamente. Y el pronóstico, por consecuencia, es mucho peor, y esos son datos que recabamos del Fondo Nacional de Recursos. Es otro aspecto. ¿Y eso por qué? Porque el hombre, no creo que sea porque el hombre consulte más que la mujer. Tal vez sí. ¿O sí? ¿Sí consulta más que la mujer en estos casos? La mujer llega más tarde. Llega más tarde a la Llega consulta. más tarde y más grave. ¿Más tarde o subdiagnosticada? También. Es terrible, es en todos los aspectos. ¿Tiene que ver con eso de que la mujer cuida a los demás y después se atiende a ella? También eso. Tiene que ver con que los síntomas a veces no son iguales, tiene que ver con que la mujer se posterga y no consulta a tiempo. Tiene que ver con que muchas veces también la responsabilidad médica consulta y es estrés o es otros problemas. No se hacen los estudios correspondientes para profundizar si estamos frente a un cuadro que ya le voy a ir preguntando. ¿Qué síntomas podemos empezar a hablar que son preocupantes y que deberían llevar a que esa mujer fuera a hacer una consulta médica pensando en la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular? Bueno, antes de los síntomas te diría que la prevención, porque no puedo dejar de decirlo, porque el 80% de esto se puede prevenir. Y eso es estilo de vida, ¿no? Ajá. Y eso es lo más difícil. Después, cuando aparece la enfermedad, bueno, síntomas como el típico dolor en el pecho, dolor de mandíbula, falta de aire, muchas veces síntomas relacionados como con fatiga, con que algo no está pasando, que algo no está bien. ¿Y por qué normalmente? Porque, digamos, son síntomas que son muy comunes y muy comunes que la mujer no les dé bolilla. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que haya una preocupación particular? A ver, tuvimos allí bien claro el indicio de que en el caso de una mujer fumadora es mucho mayor la posibilidad. Pero en el caso de una mujer que vemos que habitualmente realiza un montón de tareas, que trabaja, no sé, y no le da bolilla a eso, o puede estar como están durante días con jaquecas, con cefaleas, y uno nota que hay como una cosa de sí. Después voy, después consulto, se me pasa con tal cosa. ¿Cómo puede hacer el entorno para que haya realmente una toma de conciencia de que podemos estar frente a algo mucho más importante? Ya que mencionás, la migraña también es un factor asociado en la mujer, así como la hipertensión durante el embarazo, por ejemplo. El entorno, sí, claro, tiene que cuidar también de la gran cuidadora del hogar. Pero, viste, los pins que trajimos del yo cuido mi corazón, nosotros queremos justamente que la mujer se haga responsable, que todos nos hagamos responsables del cuidado, de que somos los principales responsables de eso. También, por supuesto, las instituciones con las políticas de salud, pero queremos hacer foco en eso, en la responsabilidad individual del cuidado. Y doctora, ¿la consulta se debe hacer con un médico de medicina general o ya pedir a un especialista, digamos, a un cardiólogo, o pedir a alguien? Y a lo que uno tenga acceso. ¿Pero a qué tiene que estar atento uno, la mujer como paciente, si es que hay subdiagnósticos, si es que los médicos también forman parte de este círculo vicioso que hace que las mujeres sean atendidas más tarde? Y por ejemplo, un electrocardiograma a tiempo, porque los tratamientos intervencionistas en los que nosotros decimos el tiempo es miocardio, tenemos minutos en los cuales es muy importante poder tener procedimientos en forma precoz, y eso se dilucida con un electrocardiograma. Claro, dentro de 5 minutos se puede llegar a determinar. Pedirle al médico cuando uno va a consultar. Por lo menos como una primera aproximación, en un caso agudo estamos hablando. Y después, le pasa que a diferencia de las enfermedades oncológicas, esto no es un análisis o un examen y con esto ya descartamos, como pasa con el Papa Nicolau o con la mamografía. Es bastante más complejo, más intrincado, y por eso creo que también
es más difícil El diagnóstico. todo. Claro. Sin embargo, o sea, ayer se hablaba de que la percepción justamente que tiene la población sobre la enfermedad oncológica es mayor aun cuando promedialmente mueren menos personas que la enfermedad cardiovascular. Sí, es así. Y bueno, felicitamos a los colegas, a los oncólogos y ginecólogos que creemos han hecho muy bien las cosas y sentimos que, bueno, ahora es nuestro turno, tomáramos este grupo de cardiólogos que pertenecemos a la Sociedad de Cardiología esta responsabilidad de ponerlo en la opinión. ¿Los riesgos aumentan cuando finaliza el ciclo reproductivo activo de la mujer, no? Ahí es como que... Cuando se pierde la protección estrogénica. Ahí está, se dan cambios que agudizan, o por lo menos los riesgos aumentan. Sí, la enfermedad isquémica aparece 10 años más tarde justamente en la posmenopausia. ¿A qué hábitos debemos trabajar las mujeres en este empoderamiento y toma de responsabilidad para evitar estas dolencias que, como usted decía, doctora, tienen que ver, o sea, la prevención gran parte tiene que ver con el estilo de vida? ¿A qué tienen que estar atentas las mujeres? A tener un estilo de vida como que hacer ejercicio, alimentación saludable. Y creo que más o menos todos sabemos un poco cuáles son esos factores de riesgo. El tema, creo, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil después llevarlo a la práctica. Exacto. Y a eso creo que ahí un poco está mi pregunta, la ¿no? clave, ¿no? De tomar una activa participación y cambiar un poco la actitud y, bueno, ir incorporando paulatinamente pequeños cambios, pequeños hábitos saludables, incorporar más verduras, ni que hablar, bueno, el tabaquismo, que eso es un tema aparte. Incorporar caminatas, al menos 30 minutos por día, no es tanto. Bueno, es todo un tema de prioridades. El control de la presión, le digo porque... Control de la presión. Se da, en mi caso, si yo tuviera que hablar por mi experiencia, tengo que decir exactamente lo contrario, que yo fui criado en un hogar por las características de la familia de mi mamá, en donde se cuidaba mucho todo lo que tenía que ver. De hecho, había como un permanente estar controlando la presión. Mi madre era una persona que comía sin sal, todos sus hermanos tenían el mismo tema. Es decir, el tema de la hipertensión y de las enfermedades cardiovasculares se habló durante mi infancia y para mí era muy normal ver que mi madre realizaba un montón y estaba muy concientizada con el tema. Y recuerdo que lo de la toma de la presión era una cosa casi barrial. Siempre había alguien en la cuadra que tomaba la presión y prácticamente concurría a todo el barrio a ir y controlarse la presión y todo. Hoy, teniendo hasta la posibilidad de tener el aparato en casa, digital, que le apretás un botoncito, yo no veo que exista esa preocupación que por lo menos yo la viví durante mi infancia, de ese tipo de controles, de llevar por lo menos una idea de cómo estoy. Es fundamental porque además no da síntomas la presión arterial, la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros no controlamos, no sabemos si estamos hipertensos. Bueno, muy bien. Perdón, lo del 9 de marzo, ¿por qué se eligió el 9 de marzo para este día? Digo, que además tiene una proximidad allí con el 8M, ¿no? Bastante. Por supuesto. Sí, elegimos, bueno, un poco estar dentro del mes de la mujer, por todo lo que les comentábamos. Y además, el 9 de marzo fue el día en que se graduó la primera mujer médica del Uruguay, Paulina Luisi, que un poco en honor a ella también, casualmente ayer en la sala Paulina Luisi. Claro, ayer se hizo en la sala Paulina Luisi la actividad. Y la verdad que tenemos que agradecer la amplia cobertura que tuvo Canal 10 con varios programas, porque, como les decía, esto es una transformación y una búsqueda de un cambio en el cual todos somos parte. Nosotros llevando iniciativas, el Parlamento dándoles una fuerza de ley, pero ni que hablar que el rol de ustedes como comunicadores es fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla. Hemos estado dialogando con la doctora Virginia Michelis, que es presidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Bueno, a propósito de todas estas actividades que por el día 9 de marzo se han desarrollado y se están desarrollando en nuestro país.